17 de julio, año 1995. Se nos iba el más grande, Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial. Tuvimos la dicha de disfrutarlo muchísimos años y a los 84 años fallecía el más grande automovilista que dio la Argentina. El balcarceño debutaba en 1938 y se retiraba en 1958, tras ganar 5 títulos mundiales de Fórmula 1 y obtener los cetros argentinos de turismo carretera en 1940 y 1941 con Chevrolet y de coches especiales en 1952. Pero no solo dejó su impresionante campaña deportiva, fue maestro debajo del auto, dejó su enseñanza en cada momento, contribuyó con el automovilismo para que siguiera creciendo. Juan Manuel Fangio fue un grande arriba y abajo del auto. Se instituyó el Día Nacional del Automovilismo Deportivo en esta fecha como un homenaje más. Su campaña en la Fórmula 1 dice lo siguiente: logró 24 victorias, 47.06%, 29 pole position, 56.86%, realizó 23 récord de vueltas, el 45.110%, subió 35 veces al podio, un 68.63%. Juan Manuel Fangio, el más grande piloto que diera la República Argentina. Un grande, de verdad. 1954, los argentinos, 4, lograban el mejor resultado global en la categoría máxima. Ganaba José Froilán González y era su último triunfo en la máxima. Se corría en Silverstone, donde Froilán daba el primer triunfo a Ferrari años antes. Aquel 1954, ya el día sábado, demostraba que los argentinos estaban afiladitos. Lograba con la Mercedes el mejor tiempo en la clasificación, el de Balcarce, Juan Manuel Fangio. Lo seguía José Froilán González con la Ferrari. También participaban Onofre Marimón y Roberto Mieres, ambos con Maserati. En carrera, desde el mismo inicio, Froilán sorprendía al adueñarse de la punta y los postergaba a Mike Hawthorne y Juan Manuel Fangio. Otro que sorprendía al cumplir la primera vuelta era Onofre Marimón, que pasaba sexto después de haber largado desde el fondo. Durante la cuarta vuelta se ponía a espaldas del cabezón del de Balcarce. Marimón subía un puesto y entablaba una lucha con Moss, que recuperaba la posición y decidían tirar juntos para tratar de ir para adelante. Roberto Mieres también se venía para adelante. En la 10ª vuelta ya estaba 14. En la vuelta 55, Fangio pierde el segundo lugar en manos de Moss. Cuarto era Hawthorne y quinto firme Marimón. Mieres era noveno. 3 vueltas más tarde, Fangio tiene que ceder un puesto más. Adelante, Froilán González era contundente. En la vuelta 77, Marimón da cuenta de quíntuple y es el cuarto de la carrera. Mieres está séptimo. 2 vueltas más tarde, es Moss el que pierde el segundo lugar para abandonar una vuelta más tarde. El nuevo tercero es Onofre Marimón, que de esta forma sube al podio. Con la bandera cuadros, resulta el mejor clasificador global en la historia de la máxima para corredores argentinos. Entre los 6 primeros hay 4 argentinos. Ganaba entonces José Froilán González, segundo Mike Hawthorne, tercero Onofre Marimón, cuarto Juan Manuel Fangio, quinto Maurice Trintignant y sexto Roberto Mieres. Año 1960, en Necochea ganaba Juan Carlos Navone, la bomba de Caballito, en un duelo mano a mano con los gringos de Olavarría. Se disputaba la primera vuelta de Necochea del turismo carretera en un circuito que sería famoso por los altos promedios. Se corrían a 2 vueltas al perímetro de poco más de 367 kilómetros. Desde el mismo inicio se notaron y sorprendían los altos promedios. En el inicio parecía que serían varios los que lucharían por la punta. Los gringos de Olavarría lograban la punta, seguidos por Oscar Galvez, Logulo, Navone y Farabolini. Al paso por 3 arroyos, ya Navone demostraba ser el más rápido, al quedar al frente de la clasificación por tiempo. Avisados, los gringos de Olavarría salieron a correrlo. Al paso por González Chávez, los de Olavarría le descontaban más de 10 segundos y ahora estaban por debajo del minuto. Oscar Galvez era el tercero.
La bomba de Caballito volaba bajito en el sur de la provincia de Buenos Aires. La primera vuelta se la adjudicaba Navone por menos de un minuto sobre los gringos de Olavarría. Llamaba la atención el alto promedio al superar los 190 kilómetros. La segunda vuelta seguía el duelo, pero Juan Carlos Navone nunca dejó la punta y pareció regular su marcha, ya que los hermanos Emiliosi ganaron la segunda vuelta por tiempo, pero con un promedio inferior al de Navone, ya que marcaron poco más de 188 de promedio. El final de la carrera encontraba un ganador contundente, a pesar de la poca diferencia con el segundo. Ganaba Juan Carlos Navone, seguido por Dante Emiliosi y Oscar Gálvez. En esta carrera fueron de la partida 27 autos, de los cuales 2 eran Chevrolet, Felipe Mantinian y Juan Carlos Margalef. Ambos abandonaron. Finalizaron tan solo 12 pilotos y todos fueron con Ford. 1966 se corría la Vuelta de la Pampa. Ganaba Juan Manuel Bordeu. Se corría la 11ª Vuelta de la Pampa, sobre 2 vueltas a un circuito de unos 325 kilómetros. Un poco más de 160 eran de asfalto, el resto de tierra. El sábado se llevaba a cabo una clasificación sobre un circuito de 3.100 metros. Bordeu parecía que se quedaba con el 1, pero lo sorprendía José Manzano, quedándose con el 1. Segundo, Carlos Pairetti, finalmente tercero, Juan Manuel Bordeu, todos con Chevrolet. Matías de la Torre clasificaba 12º con su Chevrolet F100. El Nene Plano clasificaba 26º con su Chevrolet. El domingo a las 9 en punto de la mañana se ponía en marcha la competencia. José Manzano comenzaba a recorrer los caminos pampeanos. Carlos Pairetti con el Baufer Chevrolet salía a correrlo. Después Bordeu, Bamse, el Tuki Casá con el tractor y el resto. A poco de comenzada la competencia, los medios radiales anticipaban que Pairetti era el líder en los relojes y se le acercaba líder en el camino. También la coloradita de Bordeu se venía para adelante. Al término de la primera vuelta comandaba Carlos Pairetti, pero Bordeu lo acechaba. Aquel año el de Balcarce iba en busca del título y no quería perder punto posible. Durante la primera vuelta, antes de llegar a la tierra, la coloradita mandaba en los relojes, pero la astucia de Pairetti para lograr entrar primero le permitió establecer una diferencia para adjudicarse aquel primer tramo. Comenzaba la segunda vuelta. Bordeu le aplicaba toda la potencia que le entregaba el Toto Fangio para superar en el asfalto al de Arrecife y llegar a la tierra con la tranquilidad que mandaba en el camino y en los relojes. Para destacar el buen trabajo de Héctor el Nene Plano, que a pesar de largar algo retrasado, clasificaba en el 6º lugar. Ganaba entonces Juan Manuel Bordeu, segundo Pairetti, tercero Charlie Menditegui. Año 1988, en Buenos Aires volvía al triunfo Johnny De Benedictis. Debutaba en el TC el periodista Tomás Carpe. Volvían al TC Carlos Marinkovic con una Dodge y Edgardo Lavari con la Chevy de Tito del Conte. Era la 7ª fecha del turismo carretera. Muchas novedades para esta competencia. Oscar Castellano corría tras apelar la sanción impuesta por la ACTC por los incidentes en el Cabalén con Moura. Este solo recibía una sanción económica. El piloto de la Dulce, Eduardo Antonio Marcos, hacía debutar el nuevo Ford construido por Edgardo Fernández y, como siempre, la mecánica de Rosendo Pedro. Otros que volvían era Pancho Alcuaz, que corría con la 2 de su histórico preparador en el TN, Roberto Díaz. Carlos Marinkovic volvía con otra 2, era la de Cosma. Edgardo el Loco Lavari se subía a la Chevy de Tito del Conte y hacía su debut en el TC el periodista Tomás Carpe, en el mismo equipo de Cocho López. Se corrían 2 series. En la primera el triunfo era para Juan Johnny De Benedictis, seguido por Jorge Ollanar y Emilio Satriano. La segunda la ganaba Oscar Aventín, segundo Osvaldo Morresi y tercero Oscar Angeletti. Llegaba la final y, fiel a su estilo, el de Necochea salía a demostrar que tenía el auto. Demasiado tiempo sin triunfos. Casi 2 años desde aquel 86 en la carrera de San Lorenzo. La lucha infernal era por el segundo lugar. Terminaban 4 autos en menos de un segundo. El público que colmaba las tribunas se fue lleno de turismo carretera. El Johnny le sacaba 6 segundos, pero atrás el espectáculo. Ganaba De Benedictis, segundo Morresi, tercero Castellano, cuarto Angeletti y quinto Jorge Ollanara. Año 2005, Ciantini le pegaba un bochazo al corazón.
En el homenaje a Juan Manuel Fangio y dedicado a la Fundación Favaloro, el Bocha Cientini volvía a ganar en el Oscar Juan Galvez, lugar donde había conseguido su primer triunfo en el TC. Se corrían 3 series aquel año. La primera para José Cientini con la Dodge. Era Gabriel Ponce de León el segundo y tercero Sergio Gobernacia, ambos con Ford. La segunda serie la ganaba Diego Aventín con el Ford, seguido por Juan Iglesias con el Chevrolet y Rafael Berna con el Ford. La última era para Ernesto Tito Besone, seguido por Norberto Fontana, ambos con Dodge. Tercero con un Ford llegaba Miguel el Toto Echegaray. La final era para Cientini, que pegaba un bochazo al corazón. Ganaba Cientini, segundo Aventín, tercero Ponce de León.